Hola iglesia, ¿qué tal? Qué gusto estar una vez más reunidos un domingo en Agua Viva en Casa. Hoy ya estamos celebrando un año de estar reunidos de manera virtual. Hoy Agua Viva en Casa celebra un año. Estamos reuniéndonos de esta manera. La iglesia, Comunidad Cristiana Agua Viva, gracias a Dios, se ha mantenido unida, se ha mantenido fuerte, se ha mantenido sólida aún en esta manera virtual. Hemos entendido, se nos ha revelado en el corazón que la iglesia no son paredes, no son locales, somos las personas. Y la iglesia nunca se cerró, la iglesia siempre estuvo abierta a través de estos medios. Y tenemos que ser muy agradecidos con Dios por poder empezar desde de manera virtual un nuevo año, porque ha pasado un año desde que empezó toda esta cuarentena y tuvimos que abocarnos a estos recursos tecnológicos, los cuales ya nos hemos adaptado, acostumbrando y tenemos que seguir así porque estamos viendo que Dios nos está respaldando. Te está respaldando a ti en tu ministerio, en tu grupo de conexión, las mañanas de intercesión, los sábados donde los niños en Kids, los jóvenes en NES y hoy los domingos estamos reunidos toda la familia juntos esperando siempre recibir una palabra de parte de Dios. No sin antes escuchar la palabra que Dios tiene todos los domingos a través de nuestro pastor Sergio Forno en la nueva serie de enseñanzas que nos está dando a través de cómo aprender, cómo vivir en las experiencias referente al dolor. Y bueno, quería compartirles a ustedes también una palabra. El día lunes 8 de marzo tuvimos la bendición de celebrar el Día de la Mujer. Seguramente que usted en casa, varón, celebró a esa esposa, a esa madre, a esa hija, por tener la bendición, ¿no?, de la creación de la mujer, que la puso como ayuda idónea para el hombre. Y me quedé pensando en una frase de las tantas que se suelen decir durante el Día de la Mujer, pero hay una que acá en casa leí que decía: solo tu creador puede definirte y para Dios tú eres una mujer de valor. Y cuando escuchaba esta frase de que solo Dios nos puede definir, y eso puede crear en nosotros personas de valor, y no solamente en la mujer, sino en el hombre también, yo me estaba hablando acerca de la importancia de poder tener una identidad sana. Qué importante es que nosotros tengamos una clara identidad de lo que somos, de quién somos verdaderamente, cómo nos ve Dios, qué es lo que quiere Dios. Y es por eso que hoy día quiero hablar un poco acerca de sanando nuestra identidad. Y hay una cita en la palabra de Dios que cuando uno la lee, yo creo que si tú antes de leer la palabra te encomiendas a Dios, oras y le dices: Señor, cada vez que yo abra la Biblia, y te animo a que tengas una Biblia de estudio, cada vez que abras tú una Biblia, te puedes decir: Señor, háblame. Que yo no solamente cuando abra la Biblia me llene de información, de conocimiento, sino que tu palabra produzca en mí un cambio de vida y por sobre todo una identidad clara. Y no puedo dejar de mencionarte esta cita bíblica que realmente la compartí un día en una de las reuniones que tenemos en intercesión con toda la iglesia aquí en el norte, y quiero compartirla a ti también a manera introductoria del tema que vamos a compartir el día de hoy. Y dice este versículo lo siguiente: estamos hablando del Salmo 139, versículos del 13 en adelante. Dice: tú hiciste todas las delicadas partes internas de mi cuerpo y las uniste en el vientre de mi madre. Gracias por haberme hecho tan admirable. Es admirable pensar en ello. Maravillosa es la obra de tus manos. Y eso lo sé muy bien. Tú me observaste cuando en lo más recóndito era yo formado.
Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos son los pensamientos que tienes de mí, oh Dios. Son innumerables. No puedo contarlos. Superan en número a los granos de arena. Y cuando despierto en la mañana, tú todavía estás conmigo. Este salmo realmente es hermoso y a la vez poderoso, porque nos está hablando que Dios tuvo tal cuidado de ti y de mí. Él nos formó desde el vientre de nuestra madre, desde el primer momento de la concepción, Dios ha estado presente. Quien escribe esto, el rey David, tenía una identidad sana al decir gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Mira cómo se veía David. Sabía que Dios lo había hecho. Él decía, tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Usted cuando se mira al espejo, sinceramente, puede decirle a Dios, gracias Señor por lo que has hecho. Gracias Señor por la obra maravillosa que has hecho, porque cuando tú te miras al espejo, tienes que verte como una obra maravillosa de Dios. De ahí podemos partir de tener una identidad sana, de tener una buena identidad. Por eso dice que el salmista decía, tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Pero lo más maravilloso de este salmo que hemos leído es lo que dice, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. Los pensamientos que Dios tiene de mí, los pensamientos que Dios tiene de ti, son maravillosos y son muchos y son buenos. Mira, si tú le pides a Dios pensar como Él, vas a conocer cómo Él piensa de ti. Y Dios piensa de ti lo mejor. Partamos de ahí para que tú y yo tengamos una identidad sana. ¿Quién eres? Ahora, Satanás, este enemigo, siempre ha atacado de la siguiente manera, robando, afectando tu identidad. Lo hizo con Eva. La puso en duda de quién era. Le hizo pensar que ella podía ser otra cosa diferente, como Dios había pensado. La engañó a Eva en su identidad. Y la falta de identidad te separa de Dios. La falta de identidad te separa de las promesas de Dios. La falta de identidad inclusive te lleva a vivir una vida en esclavitud. Por eso es importante que tú le permitas a Dios cambiar tu identidad, en el sentido que si tienes una identidad engañada, una identidad equivocada que no es la que te pertenece, no es lo que Dios quiere de ti. Tú quizás te ves de una manera, o quizás las personas te han etiquetado de alguna manera y tú te has creído esa etiqueta de lo que dicen en casa de ti, de lo que piensan de ti. Y más vives tú con la identidad de lo que otros piensan de ti que realmente lo que tú eres. Y en la Biblia hay un caso maravilloso, cómo Dios puede cambiar tu identidad de un día para otro, siempre y cuando tú le creas a Dios. Mira lo que, cuando hablamos de identidad, no podemos dejar de mencionar el caso de Jacob. Mira lo siguiente, este versículo, quiero que lo leamos juntos, en Génesis 32, del 26 al 28. Entonces el hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob,
sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Mira lo maravilloso de este versículo. Jacob le dijo, ¿sabes qué? Yo no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y el ángel, el hombre era un ángel, le pregunta, ¿cómo te llamas? Y ustedes saben que Jacob significaba, pues, usurpador, engañador, mentiroso. Esa era la identidad que tenía Jacob. Pero acá nos damos cuenta en este versículo que el principio de la bendición empieza cuando permites que Dios te dé una nueva identidad. Ya no te llamarás Jacob, ya no te llamarás mentiroso, ya no te llamarás engañador, ahora te llamarás Israel. ¿Cómo te llaman las personas? ¿Cómo te tildan las personas? ¿Cómo te ven las personas? ¿Qué concepto tienen de ti? ¿Qué concepto tienes de ti mismo? ¿Es bueno? ¿Es correcto? ¿O hay como una marca, como un estigma en tu corazón que te cuesta desprenderte de esa mala identidad? Bueno, el Señor hoy día te dice, así como le cambié de identidad a Jacob en un día, lo puedo hacer contigo el día de hoy. Si tú lo crees realmente. Uno de los crímenes más usuales que existen en el mundo y en los Estados Unidos, estaba leyendo que existe ese crimen tan común que es el robo de identidad, con el cual se hacen muchos fraudes. Sin embargo, desde el punto de vista espiritual, en los hijos de Dios, eso es lo que el diablo más hace, robarles la identidad a un hijo de Dios. Y cuando un hijo de Dios, Satanás le roba su identidad, es entonces donde nunca más vuelve a verse como realmente Dios lo ve, y es que el enemigo le pone una identidad falsa, y es por eso que esa persona vive sufriendo constantemente. Y hay dos cosas que no debemos permitir en nuestra vida. Y está basado también en la palabra de Dios. Una persona que cuidó, que supo, que guardó y entendió cuál era su identidad delante de Dios. Y hay muchos casos en la Biblia y al final te voy a mencionar rápidamente muchos casos en la Biblia de personas que supieron guardar su identidad, su verdadera identidad. Pero acá te voy a mencionar, por ejemplo, el caso del rey David. Y acá voy a compartirte también una cita muy interesante, la verdad. Mira lo que dice acá. 1 Samuel 17, 32 al 33 dice, entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Mira la convicción que tenía David. Saúl dijo, oye, tú eres solamente un muchacho. Es más, no eres, en otra versión dice, es más, no eres ni un soldado, eres un hombre de guerra. Él sabe es un guerrero desde niño. Tú no eres nada de eso. Pero inmediatamente David recuerda
la formación que su padre le dio cuando lo mandó a cuidar el rebaño. Mi papá me mandó a cuidar el rebaño y cuando venía un león y un oso, yo sabía lo que tenía que hacer. David tenía clara su identidad. Sabía muy bien quién era, porque había sido puesto a prueba esa identidad. Y es por eso que afirmó, si Dios me dio el poder y la autoridad para vencer a un oso y a un león, este filisteo va a caer. No permitió David que le roben su identidad. Como tú tampoco debes permitir que nadie te robe tu identidad. Y no solamente David no permitió que le roben su identidad, sino que tampoco no permitió que le cambien su identidad. David no solamente dijo, no me van a robar mi identidad. Él no iba a renunciar a lo que sabía que podía lograr con Dios. Ahora, quisieron cambiarle su identidad, porque mira lo que posteriormente le dice el rey Saúl. Le dice, luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo, porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. Esa armadura no era para David, porque eso no correspondía a él. Eso que le correspondía a otra persona. Y Dios nos ha dado una identidad única. Y el problema muchas veces es cuando queremos imitar a otro, querer ser como otro, igualar a otro, viene un problema de identidad. Qué bueno que el padre de David formó desde pequeño esa identidad en su hijo. Los padres que afirman a sus hijos varones y a sus hijas mujeres en su identidad van a formar a jóvenes adolescentes muy seguros de sí mismos. Esas jovencitas no van a estar tan desesperadas en tener un enamorado a temprana edad cuando ese padre ha firmado su identidad en esa niña. Esos jovencitos van a tener bien claro su identidad de varón cuando ese padre ha firmado su identidad desde pequeños. Y qué importante es que los padres afirmemos su identidad en ellos. Hoy estamos viendo una carencia de falta de identidad en el mundo y muchas personas por esa falta de identidad se identifican de muchas maneras, de muchos géneros, simplemente por falta de identidad. No permitas que te roben tu identidad, no permites que te cambien de identidad. Tus victorias, tus éxitos no están pues basados en las opiniones y mentalidades negativas de los demás. Eso es lo que hizo David. No permitió que la opinión de Saúl afecte su vida. Tú tienes que dejar atrás las circunstancias o pensamientos que hayan tratado de definir tu identidad. Tú tienes que dejar esas circunstancias del pasado. La identidad que tenemos, la identidad que tú tienes en este momento es la fotografía que llevas de ti mismo en tu interior. Esa es la verdad. Por eso que cuidar nuestra identidad, saber quiénes somos es muy importante. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Y eso no es solamente un título, eso no es solamente un cliché. Es realmente un poder especial el que tú tengas identidad. Tu identidad no está determinada por lo que haces, sino por lo que tú eres. Porque va a llegar un momento en la vida en que ya no vas a hacer lo que siempre has hecho o lo que sigues haciendo en este tiempo. Y es ahí donde debemos seguir teniendo la confianza,
la seguridad que seguimos siendo valiosos para Dios, no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y eso es verdad porque yo he escuchado a muchas personas, inclusive que se aferran tanto a una labor, a una actividad, a una posición, que no se imaginan qué sería de sus vidas. Dicen que tenía un familiar que decía, yo no sé qué sería de mi vida el día que deje de hacer esto. Me he dedicado a hacer esto durante 20, 30 años, que mi vida no tendría sentido si yo dejo de hacer tal situación. Puede ser un oficio, una profesión. Esas personas están validando su identidad por lo que hacen y no por lo que son. Y eso es muy peligroso. Por eso es muy importante que tú como hijo de Dios tengas claro eso. Nuestra identidad, nuestra dignidad, nuestro valor, nuestra aceptación y la aprobación vienen de Dios. No de lo que haces, no de lo que opinan otros. Para sanar nuestra identidad debemos tener que dejar el pasado atrás. Es importante dejar tu pasado atrás para poder sanar tu identidad. Las personas que dejan que su pasado dicte su futuro son las que nunca logran tener una identidad sana. Las personas que fueron más usadas en la Biblia fueron personas con un pasado terrible, pero sanaron su identidad y lograron grandes cosas. Te puedo mencionar personajes muy conocidos en la Biblia. María Magdalena, por ejemplo, despreciada por su pasado. Los fariseos la llamaban pecadora. Sin embargo, ella ungió los pies de Jesús con un frasco de perfume. Ella estuvo presente en la crucifixión de Jesús y no se desapareció cuando las cosas se pusieron feas. Ella permaneció con Jesús hasta el final. ¿Por qué? Porque ella pudo sanar su identidad. Pedro, un hombre con un pasado también, nada especial, un pescador, quizás el hombre bastante tosco, quizás ordinario, pero era valiente y no tenía miedo a los cambios. Pedro había negado inclusive a Jesús, pero sin embargo se convirtió en uno de los apóstoles más conocidos. Sí, claro, impetuoso, sacó su espada para defender a Jesús, mientras que los demás se fueron corriendo. Se atrevió a caminar sobre las aguas, aunque sea un par de minutos o segundos, no lo sé, mientras que los demás se quedaron sentados. Pudo tener claro su identidad. Pudo sanar su identidad, Pedro. ¿Qué más te puedo dar? Bueno, Jacob, ya te mencioné. Un hombre mentiroso, se aprovechaba de las personas. Pero Dios, para sanar nuestra identidad, muchas veces tiene que procesar nuestro carácter. Y Jacob tuvo que cosechar todo lo que sembró, pero al final se convirtió en un gran líder y un buen hombre de Dios. Otro personaje, Ruth, era moabita, de un pueblo idólatra, seguramente que ella adoraba ídolos. Sin embargo, ella decidió servir al único Dios y como resultado de eso, estuvo en el mismo linaje de David y del mismo linaje de Jesús. Rahab, una prostituta. ¿Ah? Sin embargo, esta mujer ayudó al pueblo de Dios y al igual que Ruth, terminó en el mismo linaje de David y Jesús. Y bueno, eso por mencionar todo el Antiguo Testamento, ¿no? Pero Pablo, ya, puedo seguir todo el rato y decirte, Pablo, perseguidor de cristianos, se convirtió en apóstol, escribió 2/3 del Nuevo Testamento e inclusive hasta fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Te das cuenta que estas personas comunes y corrientes como tú y como yo, con pasados terribles, tormentosos, sin embargo, entendieron que cuando te acercas a Cristo Jesús, todo eso, como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva identidad tienes. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo crees que te ve Dios? Cuando Él te ve, ¿qué crees que dice de ti? Yo creo que
Este es un punto, y no solamente como dije en las mujeres, en nosotros los varones, en toda persona. Es una área muy importante el poder tener una identidad sana. Tú te preguntas una vez más, como te digo, ¿cómo te ve Dios? Cuando Él te ve, ¿qué dice de ti? Bueno, yo quiero dejarte esta promesa y que quede sellada en tu corazón. Cada vez que el enemigo quiera de alguna manera hacerte dudar de tu identidad. Pero mira lo que Dios te dice hoy en 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes, tú, son una familia escogida, son sacerdotes reales y son una nación santa. Son un pueblo que Dios compró para que anuncien sus obras extraordinarias. Él fue quien los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. 1 de Pedro 2:9. Jesús pagó un alto precio por ti. No es que tú no valgas nada. ¿Sabes cuál es el valor que tú tienes? ¿Sabes cuál es el valor que yo tengo? Si tú crees en Cristo Jesús, tu valor es la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario. Déjame decirte que no hay nada más valioso que la sangre de Jesús. Ese es el valor que tú tienes. Tú tienes un valor incalculable. Si tú, cuando a ti se te revela esto en tu corazón y cuando se presentan adversidades, se presentan personas en tu contra, acusaciones, calumnias, porque siempre va a pasar eso, que va a haber personas que te van a querer denigrar, avergonzar, humillar, hacerte sentir mal. Eso nunca se va a acabar, eso se va a acabar en el cielo nomás, pero mientras estemos aquí en la tierra, vamos a encontrarnos con ese tipo de personas en todas las áreas. Pero si esto en tu corazón está sellado, ¿cuál es tu identidad? Te va a ayudar a poder pasar muchas adversidades, muchas situaciones y muchos problemas, porque tú vas a saber realmente quién eres tú y el valor que te tienes que dar como hombre, como mujer, como ser humano. Dice la palabra, amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amar de ti mismo es saber que tienes una identidad sana. No estoy hablando de que seas un ególatra, no, sino de que tú te des el valor que Dios te da, que te des la estima correcta. Y eso te va a ayudar realmente en esta vida a poder vencer muchos obstáculos acompañado con Cristo Jesús. Y tú, amigo, amiga, que me estás viendo, estás escuchando este mensaje, quizás tú tienes una identidad de vida. Quizás las personas te han etiquetado de muchas maneras, o quizás hasta actualmente muchas personas te tratan mal, con sobrenombres, más allá de la broma, sino con palabras que son ofensivas y quizás han marcado tu corazón. Yo quiero decirte que solamente en Cristo Jesús Dios puede borrar esas palabras, esos nombres, sobrenombres o maldiciones que han dicho sobre ti, y solamente Dios tiene el poder para cancelar esas palabras negativas sobre ti. Por lo tanto, quiero decirte que si tú hoy día le dices, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, hoy necesito que me cambies de identidad. Ya no más ese sobrenombre, ya no más ese concepto que tienen de mí, ya no más ese estigma, sino que a partir de hoy tu perdón me limpia, me justifica, me purifica y me santifica. Y a partir de hoy tú le dices ahí, yo soy un hijo tuyo, soy una hija tuya, y a partir de hoy me comienzo a ver como tú me ves. ¿Cómo me ves tú, Señor? Como una persona en victoria. Porque una persona en victoria es una persona que se convierte en un hijo de Dios. Y del Señor Jesús, gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Yo valgo hasta la última gota que tú derramaste en esa cruz. Amén. Si tú le dices esto al Señor Jesús de todo corazón, Dios va a venir a empezar un proceso de sanidad en tu identidad, y eso va a mejorar tu relación con Dios,
la relación con tu prójimo, la relación con todas las personas queridas. Que Dios bendiga realmente tu vida, que Dios te lleve a un nuevo tiempo de vida con una identidad sana. Las demás cosas tú vas a ver que van a venir como una consecuencia. Hoy yo bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu trabajo y que a partir de ahora todo lo que emprenda prospere en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos el próximo domingo en una cita más de Agua Viva en Casa. Que Dios te bendiga. Bendiciones.